Capítulo 25. Día de la prueba. ¿Te sientes mejor? Max preguntó cuando Ben aterrizó en el suelo frente a él como Getray. Mucho mejor. Gracias por permitirme tomar un descanso. Realmente era necesario, dijo Getray antes de transformarse nuevamente en su cuerpo de Anodita. Luego le dedicó a su abuelo una sonrisa de agradecimiento. Cuando has cometido el mismo error antes, sabes exactamente cómo solucionarlo, dijo Max con una sonrisa antes de señalar el ascensor. Cuando estés listo, podemos volar a la base de los plómeros. Mi nave está justo debajo. Dirige el camino, dijo Ben mientras seguía a su abuelo. Luego frunció el ceño. Por cierto, llamar a Gwen fue un golpe bajo. ¿Quién más podría conseguir que te tomes un descanso y comprometerte con ello? Lo juro, esa chica es la única que puede abrirse camino a través de tu terquedad, dijo Max riendo. Supongo que lo es, ¿no? Ben dijo pensativamente. Max miró a su nieto por el rabillo del ojo, preguntándose en qué estaría pensando. Sabía que Ben era bueno ocultando lo que estaba pensando al resto del mundo, pero aún podía darse cuenta cuando algo estaba molestando a su nieto. Y algo definitivamente lo hacía. Pero si estuviera relacionado con extraterrestres, no sería tan reservado. ¿Quieres hablar de eso? Max preguntó en un tono de complicidad. No. Esto es algo que necesito manejar yo mismo, le dijo Ben sacudiendo la cabeza. Además, ni siquiera es un problema importante todavía. Pero podría ser, dijo Max, y Ben asintió vacilante. Sabes que puedes acudir a mí para cualquier cosa, ¿verdad? Siempre lo he sabido. Pero créeme. Esto es algo que realmente necesito descubrir por mí mismo, le aseguró Ben. Terco como un Tennyson, por lo que veo, dijo Max sacudiendo la cabeza. Está bien. No me entrometeré. Pero si las cosas empeoran, acude a alguien. Incluso si no soy yo. ¿De acuerdo? Lo prometo, dijo Ben mientras abordaban el barco. Ben sonreía para sí mismo desde la posición en la que estaba sentado, apenas capaz de mantenerse quieto. La idea de fingir ser el malo, incluso si era bajo la apariencia de un ejercicio de entrenamiento, lo excitaba bastante. Pierce y los demás probablemente no lo verían de esa manera después de que todo estuviera dicho y hecho, pero nada ayudaría a un equipo a llevarse mejor que lidiar con una amenaza extremadamente mortal. ¿Y qué era más mortífero que ser perseguido por un malvado Ben Tennyson? ¿Crees que puedes manejar esto? Max preguntó en el Omnitrix. Fácilmente. Especialmente si están tan divididos como dices, dijo Ben con las manos detrás de la cabeza. Una vez que aprendan que están mejor juntos que divididos, será entonces cuando serán una fuerza a tener en cuenta. ¿Lo sabrías, no? Dijo Max. Ben estaba sonriendo y se dio cuenta de que su abuelo también. Por supuesto que lo haría, dijo antes de estirar la cabeza hacia una de las cámaras de seguridad. Ellen había activado los sensores de movimiento y se dirigía rápidamente hacia el camino que él había trazado. Max le había dado a Ben su placa y la colocó en una habitación con la señal de socorro activada. Estaba previsto que todos siguieran la señal juntos, pero esperaba que solo apareciera un ayudante. Y parecía que no se equivocaría. Y comienza. Ellen siguió la señal ella sola. Es hora de que el Ben malvado suba al escenario, dijo Ben. Entendido, dijo Max antes de cortar la llamada. Poco después de hacerlo, se teletransportó a la habitación en la que se encontraba Ellen, sentado encima de una de las cajas con una sonrisa de satisfacción en su rostro mientras recuperaba la placa que había colocado. Planeaba divertirse con todo este asunto del chico malo. Max. Soy Ellen. Recibimos tu mensaje, exclamó Ellen a la habitación mientras Ben saltaba de su lugar en silencio. Luego pateó una pila de cajas que Ellen esquivó rápidamente. Pero cuando miró hacia atrás, Ben ya estaba al otro lado de la habitación y había apagado las luces. Luego se reveló saliendo de las sombras, siendo su cabeza brillante el único indicador de que alguien estaba allí. ¿Ben? Ellen cuestionó nerviosamente. Ben simplemente salió de las sombras, con una sonrisa malvada en su rostro mientras su mano marcaba el Omnitrix. Oh, no es seguro. No para el abuelo Max. Y tampoco para ti, dijo antes de cerrar de golpe el dial y transformarse en XLR8. El destello verde ni siquiera había desaparecido cuando Ben corrió hacia Ellen y la golpeó en la cara con una patada que la derribó al suelo. Incluso con sus rápidos reflejos, no había manera de que ella reaccionara ante eso. Ben. ¿Qué te pasa? Ellen preguntó mientras se levantaba del suelo. Oh, no mucho. Solo unos pocos ayudantes que decidieron meterse en asuntos familiares, dijo XLR8 antes de acelerar hacia Ellen y pisotear el lugar donde ella estaba hace una fracción de segundo.
Ellen rápidamente corrió hacia Ben para lanzar su propia ofensiva, pero Ben se dio la vuelta en un instante y pudo desviar fácilmente cada uno de sus ataques como si fueran molestias menores. Era como si alguien presionara el botón de avance rápido en una escena de pelea de una película con la rapidez con la que se movían. Pero Ben claramente tenía la ventaja dado que esquivó y bloqueó cada uno de los ataques de Ellen con poco esfuerzo. Eres muy lento. XLR8 se burló con una carcajada antes de golpear a Ellen con una patada en la cara que la envió volando hacia atrás. Antes de que pudiera recuperarse, Ben ya estaba frente a ella. Ella captó una sonrisa salvaje en su rostro antes de que su cuerpo fuera golpeado con golpes que solo se volvían más y más dolorosos con cada golpe. Luego, transformándose nuevamente en su forma anodita, agarró los costados de su cabeza antes de golpearla con un fuerte cabezazo para hacerla caer de rodillas mientras la aturdía. Ben extendió las manos a los costados, presionó el pie contra su cara y empujó hacia adelante hasta que su cabeza tocó el suelo. Ella quedó inconsciente de inmediato. Siempre quise probar eso, pensó Ben mientras empujaba a Ellen con el dedo del pie. Sí, estás inconsciente. La próxima vez, no te vayas solo. Luego desapareció en un destello de luz verde. Ellen salió de su estado inconsciente cuando sintió que Pierce la sacudía, tocando con cautela los puntos de su pecho que Ben había golpeado. Todavía me dolía, pero por lo que parece, no dejó ningún daño duradero. Sin embargo, su cabeza la estaba matando. Nota personal. Nunca dejes que se acerque, pensó Ellen mientras miraba a sus compañeros de equipo. Chicos, están aquí. ¿Estás bien, Elena? Pierce preguntó en tono preocupado, ayudándola a ponerse de pie. Era Ben. Algo anda mal con él. Está tostado. Mandy interrumpió, apretando fuertemente un puño. ¿Hacia dónde se fue? Le debo una paliza. No tienes ninguna posibilidad, pensó Ben con una sonrisa. No lo sé, pero, no pudo haber llegado muy lejos, dijo Ellen, saliendo corriendo con Mandy detrás de ella. Estoy más cerca de lo que piensas, pensó Ben en broma antes de sacar la placa de plomero de Max. Ya que quieres seguir separándote, supongo que tendré que seguir destrozándote. Pierce era el mejor líder y una de las personas más inteligentes, si no la más inteligente, del grupo. Es por eso que Ben no entendió el motivo de seguir la sugerencia de Ellen y separarse en lugar de permanecer juntos para manejar metas que podrían lograr mejor y más rápido como equipo. Se suponía que él sería el que lideraría el equipo. Y eso incluye a todo el equipo. Es hora de que te ayude a aprender, pensó Ben antes de teletransportarse. Luego, Ben encendió la señal de la placa, sabiendo que alguien eventualmente la aprovecharía. Ayudó que pudiera controlar las funciones de la estación en el Omnitrix. Este dispositivo era mucho más que una forma de patear traseros. También sirvió como mapa, comunicador, panel de control y quién sabe qué más. Ben se teletransportó cerca de la ubicación de Alan y Pierce y dobló ligeramente las rodillas antes de lanzarse detrás de ellos lo suficientemente rápido como para dejar una ráfaga de aire. Una ráfaga de aire que Alan escuchó y lo hizo darse la vuelta y detenerse mientras Pierce seguía moviéndose. ¿Qué es lo que Ben quería? ¿Qué fue eso? Preguntó el pironita. Es demasiado fácil, pensó Ben, conteniendo una risa mientras cerraba la puerta detrás de Pierce. Luego se teletransportó a la habitación en la que estaba atrapado Pierce. Sabía que Pierce era el más estratégico de todos los miembros de su equipo. Y un luchador bastante hábil. Pero eso todavía no cambiaría el resultado. Bienvenido, saludó Ben con una sonrisa, lo que hizo que Pierce mirara hacia el lugar en el que estaba sentado. El anodita levantó la placa de plomero de Max. ¿Buscas esto? Pierce retrocedió lentamente antes de correr hacia la puerta, que se cerró tan pronto como se acercó a ella. No puedes huir de mí, Pierce, dijo Ben con una sonrisa mientras saltaba de su posición. Además, ya es hora de que te dé el combate que prometí. Sin poderes. Solo lleno de habilidades de lucha. Cinturón negro o no, vas a caer, dijo Pierce antes de atacar a Ben. El anodita en cuestión solo sonrió antes de correr hacia adelante para enfrentar el desafío de Pierce. Pierce inmediatamente comenzó con una patada en salto que Ben inmediatamente detuvo agarrándolo del pie y estrellándolo contra una máquina. Luego le dio una patada en el estómago mientras estaba en el suelo, enviándolo varios metros hacia atrás. Ben. Lo que sea que te controle, tienes que luchar contra ello. Exclamó Pierce, sujetándose el estómago. Ayúdame Pierce, dijo Ben, sosteniendo una mano sobre su cráneo mientras le daba una mirada de desesperación. No puedo detenerme. Tú eres mi única esperanza. ¿Qué puedo hacer para ayudar?
Preguntó Pierce mientras se acercaba a Ben, pero eso solo le valió una patada en la cara que lo envió volando hacia atrás. Ben comenzó a reírse de una manera que sonaba malvada mientras dejaba entrever algo de su genuina diversión. No podía creer que Pierce realmente hubiera bajado la guardia. Quizás tuvo que replantearse darle el papel de más inteligente del grupo. No puedo creer que hayas caído en eso. Vamos. No puede ser tan crédulo, dijo Ben con una carcajada, sujetándose el estómago. Pierce de repente lo miró con una expresión dura, y el anodita simplemente hizo un gesto de ven aquí. Corriendo hacia adelante, Pierce comenzó con un movimiento circular que Ben esquivó fácilmente, seguido de varias patadas y puñetazos que fueron desviados de él con movimientos de mano sin esfuerzo. Esfuérzate más, dijo Ben antes de patear a Pierce en la rodilla para hacerlo arrodillarse. Cuando levantó la vista, llegó el momento de ver a Ben golpearlo con una patada hacia adelante que lo derribó de espaldas. Pero Pierce se recuperó rápidamente girándose hacia atrás, con las manos levantadas en posición de combate. Sus ojos se abrieron cuando vio que Ben ya estaba frente a él en el momento en que sus pies tocaron el suelo, golpeándolo en la cara antes de que siquiera pensara en defenderse. ¿Cómo es tan rápido? Acaba de salir de un giro. Pensó Pierce, poniéndose de pie temblorosamente. Ben le sonrió con maldad y Pierce sintió un poco de miedo entrar en sus entrañas. Incluso sin sus poderes, él puede manejarme. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Aún crees que puedes llevarme tú solo, Pierce? Te dejaré pedir un tiempo muerto si necesitas un descanso, dijo Ben, sacudiendo su muñeca como un boxeador que acaba de darle un buen puñetazo a alguien. Como sí, dijo Pierce, tragándose su nerviosismo antes de seguir adelante. Su primer golpe fue desviado antes de llegar a la mitad. Luego agarraron su cabeza y la empujaron hacia la rodilla de Ben. Lo dejó aturdido y sabía que no le quedaban muchas opciones. Ahora o nunca. Pensó furiosamente. El siguiente golpe de Ben no llegó a su fin antes de que sintiera varias púas empalarse en su costado. Definitivamente dolían, pero era algo de lo que podía deshacerse fácilmente. Como lo demuestra su capacidad para agarrar el puño de Pierce cuando lo apuntaba. La mirada de sorpresa del líder del equipo solo hizo que Ben sonriera más ampliamente. Usar tácticas solapadas para ganar. Me gusta. De hecho, algún día podrías representar una amenaza si tuvieras tiempo, dijo en un tono divertido antes de darle un cabezazo a Pierce en la cara. Luego, agarrándolo por un brazo y una pierna, Ben lo hizo girar como si fuera un peso muerto antes de arrojarlo contra una pared. Lenta y casi dramáticamente, Pierce cayó de rodillas antes de caer inconsciente. Es como ser atacado por un puercoespín, pensó Ben mientras quitaba las púas de Pierce de su cuerpo levantando su barrera energizada. Pero fue solo un dolor menor. Los anoditas tenían cuerpos realmente resistentes, y no había manera de que hubiera intentado un truco como ese con un cuerpo humano. Ben no pudo evitar negar con la cabeza ante lo loca de esta situación. Si realmente fuera malvado, tanto Ellen como Pierce ya estarían muertos. Y con la actitud exaltada de Manny y la inexperiencia de Alan, eliminarlos habría sido un asunto fácil para cualquier villano que fuera lo suficientemente poderoso como para manejar a los ayudantes que ya había derrotado. Y ese no era un pensamiento que le sentara bien a Ben. Tendría que encontrar alguna manera de intensificarlo. Ben necesitó todo su autocontrol para no golpearse la cabeza contra la pared por la frustración. Ellen se había ido corriendo sin sus compañeros de equipo. De nuevo. Era casi como si la experiencia de que le patearan el trasero a fondo no la ayudara a darse cuenta de que sus probabilidades serían mejores si su equipo la ayudara. Ninguno de ellos pareció entender ese hecho. Si no fuera el turno de Mandy, recibirías otra visita mía, pensó Ben antes de mirar al Tetraman en cuestión, quien miraba alrededor de la habitación en la que entró con una mirada sospechosa. Sé que estás aquí. Sal y muéstrate. Los demás pueden tenerte miedo, pero yo no te tengo miedo, dijo Manny en voz alta. Eso es porque los demás son más inteligentes que tú, dijo Ben, haciendo que Manny se elevara hacia el cielo. Logró teletransportarse en el aire sin que Manny se diera cuenta antes de hablar. Se estaba volviendo muy bueno con eso. Inmediatamente, Manny comenzó a abrir fuego hacia el anodita en el aire. Con un movimiento de mano sin esfuerzo, Ben levantó un escudo de vidrio que se mantuvo fácilmente contra los láseres. La respuesta de Manny fue aumentar la cantidad de armas que disparaba y su velocidad de disparo, pero era obvio que no estaban haciendo ni un rasguño en el escudo. Eso es lindo. Mi turno, dijo Ben antes de volar a través de su escudo de energía como si ni siquiera estuviera allí.
Voló en círculos alrededor de los disparos de Mandy antes de golpearlo en el pecho con una patada que lo envió volando hacia atrás. También le quitó las armas de las manos, que Ben atrapó con un zarcillo para cada una de ellas. Mis desintegradores. Exclamó Mandy, extendiendo una mano mientras Ben los arrojaba a un lado. No necesitas que se enfrenten a mí, ¿verdad? Dijo el anodita con una sonrisa que podría hacer que el diablo pareciera un pequeño pastelito inocente. Maldita sea, no lo hago, dijo Mandy antes de atacar a Ben. Con las manos detrás de la espalda, Ben pudo esquivar todos y cada uno de los golpes que Mandy le envió. Principalmente porque venían de una manera demasiado predecible y demasiado lenta. Los Tetraman pueden haber sido fuertes, pero también podrían ser rápidos. Y Mandy no estaba utilizando eso porque se balanceaba demasiado salvajemente debido a la ira. Al igual que Ellen. Estoy perdiendo el tiempo porque eres demasiado lento, dijo Ben antes de saltar sobre Mandy y darle una patada en la espalda. Luego agarró el pie del Tetraman con uno de sus zarcillos antes de lanzarlo al aire. Ben creó un martillo gigante hecho de maná que lanzó a Mandy contra una pared con fuerza suficiente para atravesar un pie de ella. El auxiliar todavía estaba sacudiendo las estrellas fuera de su campo de visión antes de que pudiera sentir un zarcillo en su cuello que agarró con las 4 manos para intentar salir. Poco a poco, estaba funcionando. Pero una explosión en la cara lo apagó de inmediato, dejándolo aturdido. Estás superado. También puedes acostarte y rendirte para salvar el poco orgullo que tienes, se burló Ben mientras flotaba frente a Mandy. El Tetramand ni siquiera podía mantenerse en pie correctamente. Aún puedo vencerte, dijo Mandy en un tono aturdido, lo que hizo que Ben sonriera antes de darle al ayudante un duro gancho de derecha que lo tiró al suelo. No se levantó. Ben resopló antes de teletransportarse. Estaba haciendo un seguimiento mental del tiempo que estaba tomando todo esto y sabía que solo faltaba una hora más antes de que reprobaran el examen. A todos les estaban dando una paliza tan fácilmente porque no estaban dispuestos a trabajar juntos. Y había una gran posibilidad de que todavía no lo hicieran cuando todo esto terminara. Ellen aceleró a través de una habitación que se abrió cuando se acercó, e inmediatamente vio a Manny tirado en el suelo inconsciente. También había un agujero de su tamaño a su lado. ¿Eh? Mandy preguntó en tono aturdido cuando su compañero lo sacudió. Oh. Hola Ellen. ¿Ben te hizo esto? Preguntó Elena. Patada afortunada. Seguida de un lanzamiento afortunado, un martillo afortunado, un disparo láser afortunado. Y un golpe afortunado, dijo Mandy, haciendo sonreír a Ellen. Ya veo, dijo el Kineseleran con una sonrisa, sabiendo que a Mandy le acaban de patear el trasero. Pero sabía que él preferiría perder otra de sus manos antes que admitirlo. Entonces todo empieza a ser un poco confuso. Pero hubo varios golpes de suerte más involucrados, dijo Manny indignado. Pero su atención fue captada cuando escucharon pasos que se dirigían hacia ellos. Él está regresando. Lo detendré. Corre. No te dejaré. Pase lo que pase, haremos esto juntos, dijo Ellen con firmeza. Detrás de las sombras, Ben sonrió. Eso es lo que estoy buscando. Ahora, veamos si el resto de tu equipo puede resolverlo, pensó antes de teletransportarse. Cerca de la ubicación de Alan. Irónicamente, el hijo del plomero que se incendió terminó cerca de los invernaderos. Había un grave potencial de desastre, pero incluso si Ben no pudiera apagarlos, los demás estarían dispuestos a apagar los incendios. Ojalá no fuera necesario. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Alan gritó. Ben le dio la vuelta a la placa de plomero de Max en su mano antes de encender la señal. Moviéndose rápidamente, Ben rápidamente pasó por alto la mirada de Alan y maniobró para abrirse camino detrás de la espalda del pironite. Y cuando se dio la vuelta, Alan estaba casi cara a cara con el anodita. Ben sabía que había logrado asustarlo muchísimo, dada la forma en que retrocedió. Ben. Él exclamó. ¿Dónde están los demás, Alan? Ben preguntó lentamente. No estoy seguro, tartamudeó Alan. Eso es una lástima. Deberías haberte quedado con ellos. Estarías más seguro, dijo Ben antes de marcar el Omnitrix y transformarse. Frío. Alan inmediatamente comenzó a correr cuando Ben disparó hielo en su dirección, devolviéndole literalmente el fuego con una mano. No fue difícil para el anodita esquivar las bolas de fuego, Alan tuvo que ponerse a cubierto para evitar ser golpeado por ellas. Y ese lugar se consideró inmediatamente inseguro cuando Ben convocó un pilar de púas de hielo debajo de él, lo que obligó al pironite a esquivarlo. Poco después, el hielo y el fuego se encontraron en el aire, luchando por el dominio.
Pero cuando Ben puso un esfuerzo adicional en sus pulmones, fácilmente comenzó a dominar el fuego de Alan y lo obligó a retirarse nuevamente. ¿Cuál es el problema, Alan? Dijo Frío burlonamente mientras el ayudante se escondía detrás de otro árbol. ¿No puedes soportar el frío? El frío no me molesta, dijo Alan con una voz que sonaba más segura de lo que sentía. Levantando un muro de fuego para bloquear las ráfagas de hielo entrantes, sus ojos se abrieron cuando varias de las explosiones se abrieron paso a través de la pared y lo derribaron al suelo. No fue suficiente para apagar el fuego, pero ciertamente dolió. El pironita sintió que un poco de pánico lo invadía cuando escuchó a Ben reírse a carcajadas. Incluso estaba echando la cabeza hacia atrás, con las manos abiertas y las piernas abiertas en una postura amplia. Parecía y sonaba como una carcajada psicótica. A Alan no le importaba lo que dijeran. Los necrofrigianos daban miedo. Y un necrofrigiano bajo el control del malvado Ben Tennyson era aterrador. Ben podía admitir para sí mismo que probablemente estaba disfrutando demasiado de esto. Frío riéndose como estaba ahora probablemente podría provocarle pesadillas a Hércules. ¿Pero qué sentido tenía interpretar un papel si no te divertías con él? Estás fuera de tu liga, Alan, dijo Frío con una sonrisa. Eres el más débil y lo sabes. Tus compañeros también lo saben. No le hagas caso, Alan, dijo Ellen mientras se balanceaba desde un cable y golpeaba a Ben con tanta fuerza que lo derribó contra una pared. Él solo está tratando de meterse en tu cabeza. Por supuesto que sí. Porque en esta línea de trabajo, dudar de ti mismo puede hacer que te maten, pensó Ben mientras volaba por el aire y disparaba varias ráfagas de hielo que Ellen pudo evitar fácilmente. Ben miró por el rabillo del ojo y se vio obligado a evadir hacia un lado para esquivar los disparos desintegradores que Manny le estaba disparando. Este tipo de láseres fueron diseñados específicamente para ignorar la intangibilidad, lo que fue más que útil contra esta transformación. Se fue volando para intentar conseguir algo de espacio, pero Pierce ya estaba parado frente a él cuando lo hizo. Tuviste tu oportunidad, Ben. No tendrás otra, dijo Pierce mientras sacaba dos púas y las sostenía frente a su cara. Al mirar a su alrededor, Ben hizo todo lo que pudo para evitar sonreír. Finalmente todos estaban trabajando juntos. Y eso hizo que tratar con ellos usando frío fuera mucho más difícil. Pero realmente necesitaba impulsar más el trabajo en equipo. Y aquí no se podría hacer. Entonces, en lugar de reír genuinamente, Ben se rió entre dientes de una manera mucho más siniestra antes de atravesar el suelo. Pero se aseguró de no ir demasiado lejos para poder oírlos aún. ¡No! Manny exclamó, y Ben pudo escuchar el disparo del desintegrador justo encima de él. Lo tenía. Lo tenía y se escapó. No. Lo teníamos, dijo Pierce, y la comprensión lo golpeó con la fuerza de un ladrillo. ¿No lo ves? Por separado, no somos rival para él. Pero juntos. Juntos lo enviaremos corriendo. Exactamente, pensó Frío con una sonrisa que todavía parecía un poco siniestra. Ahora una prueba final y pondremos fin a esto. Dirigiéndose a la sala de control principal, Ben volvió a su cuerpo de anodita antes de sentarse en la silla. Se aseguró de que estuviera de espaldas a la puerta para poder darse la vuelta casualmente como lo hacían los malos en muchas películas. Honestamente, muchas de sus acciones y diálogos eran bastante clichés, pero eso fue parte de lo que hizo que esto fuera divertido. Ben pronto comenzó a escuchar pasos que se acercaban detrás de él y comenzó a sonreír de nuevo. Te tomó bastante tiempo llegar aquí. Estaba empezando a sentirme ignorado, dijo mientras giraba con los dedos tocándose. Eran películas de los 80 con niveles de cursi y le encantó. Ya te ganamos una vez, Ben. Tal vez deberías empezar a correr, dijo Pierce con una sonrisa. Pero eso solo hizo que la sonrisa de Ben se ampliara mientras se levantaba de la silla. Sé real, Pierce. He estado delante de ti todo este tiempo. Te he flanqueado. Te he dominado. Y ni siquiera lo he intentado, dijo, flotando hacia ellos con las manos detrás de la espalda. Entonces su tono de repente se oscureció. Les advertí a ustedes, ayudantes, que no vinieran aquí. Y pagarán el precio por ello. Luego, con un dial del Omnitrix, Ben cerró de golpe el dial y se transformó en un mungosaurio. Dada la expresión de sus rostros, era obvio que ninguno de ellos estaba preparado para esto. Ben dio un paso adelante y obligó a todo el grupo a dispersarse cuando su pie aterrizó donde estaban antes. Pierce fue enviado volando por la fuerza de su pisotón, pero Alan todavía se movía y disparaba bolas de fuego que hicieron poco más que molestarlo. Pero sirvieron como una buena distracción. Ellen. Necesito un señuelo. Exclamó Mandy. En eso.
Ellen exclamó antes de correr en círculos alrededor de Ben. Como si, pensó Ben, deteniendo su señuelo usando su cola para golpearla mientras estaba en medio de su carrera. Ellen sabía cómo moverse rápidamente, pero todavía no sabía cuándo reducir la velocidad. Manny comenzó a disparar sus desintegradores a Ben y le dolieron mucho menos que las bolas de fuego de Alan. Con un gruñido de molestia, agarró a Manny antes de arrojárselo a Ellen, que todavía estaba tratando de ponerse de pie. Ben cargó hacia adelante mientras rugía ruidosamente, obligando a cada uno de los ayudantes a retirarse para evitar ser pisoteados bajo sus pies. ¡No! Exclamó Pierce, evitando que Manny disparara. Hacemos esto juntos. Atacad juntos y mantenedlo desequilibrado. En un giro de ironía, Ben realmente necesitaba esforzarse más para evitar sentirse abrumado por la situación en la que se encontraba. Alan convocó llamas a su alrededor, que Ellen alimentó corriendo en círculos a su alrededor. Manny rompió el suelo debajo de él para hacerlo caer. Y Pierce colocó el suelo debajo de él con sus púas antes de tocar el suelo. Podría haberse transformado fácilmente aquí y evitar fácilmente todos sus ataques, pero como se apegaba a un mongosaurio únicamente para esta parte del ejercicio, no tuvo más remedio que tomar lo que se dirigía en su dirección. En el momento en que termine este ejercicio, clavaré a Pierce en el trasero con un alfiler. Mira si le gusta, pensó un mongosaurio antes de ponerse de pie y cargar hacia el ayudante en cuestión. Ben se aseguró específicamente de golpear a Pierce hacia adelante con su cola en lugar de hacia un lado. Justo cerca de la esclusa de aire. Fin de la parte 1.